seguimos avanzando en este último capítulo de esta última noche de Pe a Pa. Y nos vamos a encontrar con una protagonista de la noticia, con una protagonista de la actualidad que pensamos puede hacer una entrevista muy importante en nuestro programa. Se trata de la señora Zulema Yoma, ex primera dama de Argentina, ex esposa del presidente de esa nación, el señor Carlos Saúl Menem. Vamos a conversar con doña Zulema en un momento particularmente importante. Hace 48 horas, el viernes reciente, se recordó en toda la Argentina el trágico fallecimiento del hijo de Carlitos Jr., ocurrido justamente hace un año. Señora Zulema, agradecemos este contacto con De Pe a Pa. Realmente ha sido una gentileza y una fineza en este momento tan especial que usted nos reciba en su casa a través del satélite y ojalá que muy pronto podamos tenerla en Chile. Por ahora nos conformamos con saludar a la distancia. Buenas noches, señora Zulema. Buenas noches, señor Pedro. Para mí es un placer enorme poder estar en comunicación con ustedes y con mi querido y amado pueblo chileno, que realmente no veo las horas de estar ahí y poder charlar con ustedes personalmente. Señora Zulema, ¿cómo está usted? ¿Qué ocurre un año después del accidente de Carlitos, su hijo tan querido? ¿El dolor crece, el dolor es más fuerte o se mitiga un poco con el correr del tiempo? ¿Cómo está usted? El dolor es algo intransferible, señor Pedro. Un dolor que realmente tendré que acostumbrarme a llevarlo a la espalda, a mis espaldas, porque es demasiado fuerte. Es algo terrible. Es algo terrible, pero pido a Dios que me siga dando las fuerzas que me está dando para estar de pie. Y lo único que le puedo asegurar, señor Pedro, que lo que más fuerzas me da es la fe en Dios. Yo profeso la religión musulmana, me acerco cada vez más a Dios y le doy gracias a Dios que mi hijo seguramente está descansando en paz y mejor que nosotros. Señora Zulema, el viernes, justamente hace 2 días, el presidente Carlos Saúl Menem y un pequeño grupo, gente muy cercana, concurrió al cementerio islámico de San Justo a orar frente a la tumba de su hijo. En cambio, usted no apareció en ninguna ceremonia pública, ni en el cementerio, ni en la misa en Olivos. ¿Por qué este recogimiento tan íntimo? Un presentimiento, señor Pedro, que prefiero estar cerca de mi hijo a solas, porque también tengo el presentimiento de que muy cerca están los que han matado a mi hijo. No sé por qué, pero tengo ese presentimiento. Señora Zulema, usted nos sorprende con lo que nos está diciendo, porque resulta que todos los indicios, las informaciones periodísticas, las investigaciones señalan que su hijo habría muerto en un accidente, que el helicóptero en el que viajaba desde Buenos Aires hacia San Nicolás se enredó en un cable de alta tensión cuando volaba a muy baja altura. ¿Por qué usted dice que su hijo fue asesinado? Esto es realmente sorprendente. ¿Por qué usted señala que no fue un accidente? Créame, señor Pedro, que mi hijo era muy prolijo en todo lo que hacía. Ubicar a mi hijo como un imprudente, señor Pedro, no se lo puedo perdonar a nadie de los que han colaborado para tapar los indicios del crimen. Los indicios del crimen. Yo le hago una pregunta a usted, señor Pedro. ¿Puede mi hijo, siendo prudente y con un helicóptero de una marca reconocida, puede llegar a 5 metros de distancia para tocar un cable? Llevarse un cable por delante. Habiendo tantos, no sabe la cantidad de cables que hay uno detrás de otro. Dígame usted, ¿puede ser tan imprudente Carlitos Menem, conociendo la prudencia de él? Llegar a 5 o 9 metros. Dígame usted, ¿por qué va a llegar a esa altura un helicóptero? Pero, señora Zulema, ¿quién querría matar a su hijo? ¿Por qué? Hay grandes intereses en juego, señor Pedro. Le puedo asegurar que donde mejor se puede pegar para quebrar a un ser humano, golpeándole a un hijo. Y créame que al presidente lo han golpeado muy feo. Y a mí, ¿qué puedo decirle, señor Pedro?
es terrible. Quebrados sí, muertos no. Estamos con ganas de seguir luchando y yo le pedí al presidente que investigue a fondo, cómo mataron a mi hijo, porque inclusive existió una explosión antes de caer el helicóptero. Mire, le voy a decir una cosa. Mi dolor es muy grande, muy grande. Yo no quiero saber quién lo mató porque la mafia es muy grande también. Pero lo único que quiero es que mi pueblo argentino, el mundo entero, sepa cómo murió mi hijo, nada más. Que fue víctima de toda esta situación, este sistema que estamos viviendo lamentablemente acá. ¿Por qué el presidente no comparte estos juicios suyos tan categóricos? Bueno, yo no lo puede compartir o lo comparte. Yo en este momento no sé qué es lo que piensa el presidente de la Nación, colocó su abogado, está en la investigación, pero me llama tremendamente la atención ciertas actitudes por parte del entorno de Menem que quieren tapar el crimen de mi hijo. Yo me pregunto, ¿dónde estuvo el gobernador Duhalde en ese momento? Donde cayó, en su tierra, en su territorio cayó el helicóptero. El senador Eduardo Menem, que golpeado al presidente por el dolor, ¿qué hizo la segunda persona a cargo del Poder Ejecutivo, que es el hermano del presidente? ¿Dónde estuvo el señor Piotti? ¿Qué hizo el señor Piotti, que es el hombre de seguridad de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hicieron toda esta gente? ¿Y por qué? Muy fácil decirle, señor presidente, su hijo murió porque el helicóptero tocó un cable y ahí está. No había ni olor a nafta, señor Pedro. Dígame, ¿cuántos litros de nafta carga ese helicóptero? Que acá tengo al doctor Vázquez, a mi lado, mi abogado, en la causa de Carlitos, que les puede explicar más o menos los litros, doctor Vázquez, que si me hace el favor. Exactamente. Que tendría. Pues cedo la palabra al doctor Vázquez, por favor, señor Pedro. En este contacto vía satélite con Argentina, entonces, tenemos al doctor Vázquez. Doctor, buenas noches, gusto saludarlo. Buenas noches, señor Pedro. Doctor Vázquez, de acuerdo a la investigación que se está realizando desde el punto de vista policial y también al proceso, al trabajo judicial que se ha hecho, ¿usted comparte estos criterios tan duros, tan críticos que ha señalado la señora Zulema? ¿Fue o no fue un accidente? Tengo la más absoluta convicción de que Carlitos Menem no solamente fue brutalmente asesinado, sino que después de cometido el hecho criminal se lo dejó morir. Es decir, que se trató de evitar que recobrara el conocimiento. Porque evidentemente si hubiera recobrado el conocimiento en el Hospital San Felipe de San Nicolás, habría dicho él certeramente por qué lo mataron o por qué lo intentaban matar y quiénes eran los autores. Discúlpeme, abogado Vázquez, pero quiero volver por un momento con la señora Zulema. ¿Usted en estos momentos mantiene contactos con el presidente de la Nación? Yo mantengo contactos con el presidente, pero el presidente sabe que no voy a parar hasta saber cómo murió mi hijo. De los mafiosos no me interesan, que de los mafiosos que se haga cargo Dios. Señora Zulema, cuando usted era primera dama, constantemente hizo críticas al interior del gobierno, habló de la corrupción, de la pobreza como temas centrales, y criticó incluso a su propio marido. ¿Cree usted que si hubiese mantenido silencio la situación sería distinta hoy, que a lo mejor no estarían separados? No, otra sería Zulema Yoma. Yo no me puedo callar. No me puedo callar y ustedes vieron las consecuencias. Dije la palabra corrupción y bueno, pasó lo que pasó y la persecución que continuó, ¿no? Y yo ahora me preocupa, ¿sabe qué es lo que me preocupa? No solamente lo que está pasando afuera, me preocupa la vida de mi hija. Les aclaro a los criminales que si me matan un hijo, matan el otro. Yo voy a dar el nombre de quiénes son. ¿Y no teme por su vida? No, yo a esta altura de mi vida no le puedo temer, señor Pedro. ¿A usted le parece que es vida para mí? Una cosa es lucharla la vida, otra cosa conocer el miedo con la delincuencia. No le tengo miedo. Es decir, ¿usted conoce a los autores entonces? Yo sospecho quiénes son. Yo sospecho quiénes pueden ser. Son testimonios realmente dramáticos los que usted nos está manifestando, señora Zulema, pero queremos seguir conversando de otros temas. ¿Cómo fue su vida con el presidente, señora Zulema? Mi vida con el presidente no fueron rosas, fueron espinas. ¿Por qué? Fueron espinas. Y lamentablemente porque
no me dieron paz desde el día que me casé, pero eso no importa. La vida fue muy dura conmigo, señor Pedro, muy, muy dura, demasiado dura. Pero cuando Dios le manda la felicidad de 2 hijos, uno lucha por los hijos. Y creo que he luchado con todas mis garras. Y hoy en día, créame, señor Pedro, que si me pregunta si tengo algo que no hice por Carlitos, créame que tengo la paz, gracias a Dios, de haber cumplido en todo sentido con mi hijo. ¿Es muy difícil haber estado casada con un seductor permanente? Es difícil, es muy difícil, señor Pedro, es muy difícil. Pero no sería nada la seducción, sino ciertos amigos que tenía siempre trataron de, en fin, de alejarlo, y que a muchos no les convenía que la familia Menem esté unida, por supuesto. ¿Hubo siempre intenciones para de alejamiento? Sí, siempre me separaron, sí. Si no fue por una cosa u otra, siempre me separaron de Carlos, lamentablemente. A propósito de esto... O tal vez la intención, como era tan mujeriego como decía él, bueno, sus intereses eran otros, les convenía. Pero eso es parte del pasado. ¿Sabe una cosa, señora Zulema? Cuando veo ese entorno, cuando logro ver a través de la pantalla esas fotos que la acompañan y escucho sus sentimientos, a veces se me ocurre que usted a lo mejor todavía está enamorada del presidente. ¿Puede ser? No, que fue mi único amor, mi gran amor fue Carlos Menem, no me cabe la menor duda. ¿Usted no podría rehacer su vida, casarse? No, de ninguna manera. Señora Zulema, usted estuvo con su hijo pocas horas antes de que él falleciera. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Tuvo algún signo muy particular? Vieja, dice, quiero que hagas la fundación. Vos tenés un prestigio ganado, mamá, dice. Ayuda a los pobres, vieja. Digo, sí, hijo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Me dio un beso en la frente y se fue. Y el recuerdo que tengo es de ese hijo, de su espalda, nada más cuando se fue. Y me di cuenta de que, ¿por qué me quedé en la cama? ¿Por qué? Si yo siempre salgo a saludarlo a mi hijo a la puerta. Pero ¿sabe qué pasó, señor Pedro? Sentí la sensación que a mi hijo le faltaba vida. Algo raro le sucedía. Señora Zulema, podríamos seguir conversando durante mucho tiempo. Su testimonio, su conversación, sus palabras resultan dramáticas, conmovedoras. Yo quiero agradecer la sinceridad que ha tenido para enfrentar este diálogo con de pe a pa en Televisión Nacional de Chile, con nuestra capital, con los estudios centrales de Televisión Nacional. Y la seguimos esperando. Queremos recibirla algún día acá en nuestra casa. Muchas gracias. Buenas noches, señora Zulema. Señor Pedro, para mí ha sido realmente un placer poder estar en este diálogo que tuvimos con usted, y por su intermedio quiero que le haga llegar a ese querido pueblo chileno, que los quiero sin haber estado en Chile, pero tengo muchos amigos chilenos, y realmente créanme que de corazón se lo digo, no porque ustedes esté al habla con ustedes en este momento, que los quiero muchísimo.